Bienvenidos todos otra vez. Qué gusto que estemos juntos para poder revisar otra vez un capítulo importante de la palabra de Dios. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, vamos a dar comienzo. Yo sé que todavía se están conectando algunos, pero vamos a comenzar, ¿sale? El día de hoy estamos en la segunda parte de nuestras sesiones de las 7 cartas que Jesucristo escribió específicamente a las iglesias. Y estos son mensajes súper importantes porque vienen dedicados personalmente a cada uno de nosotros. Vimos la vez pasada los 4 niveles de aplicación que tienen estas cartas y vimos que uno de esos niveles es el nivel personal. Entonces, cada una de estas cartas realmente nos, nos aplica a todos nosotros. Entonces, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta a través de este estudio que cada una de estas cartas, vamos a ver que cada una de las iglesias a las que está dirigida la carta tiene unas situaciones específicas, situaciones buenas y situaciones no tan buenas que Jesucristo está señalando. Entonces vamos a ver nosotros que a lo mejor hay creyentes que tienen, digamos, 2 cucharadas de la iglesia de Esmirna, 1 cucharada de la Odisea, 3 de Filadelfia y una de Efeso, por ejemplo, ¿no? Otro creyente a lo mejor tiene 3 cucharadas de la Odisea, 2 de Efeso, una de Esmirna. O sea, cada quien tiene estas situaciones en diferentes proporciones, ¿verdad? Pero a todos nos aplican todas las situaciones, todos los elementos de los que Jesús está hablando en estas 7 cartas. Entonces, lo más importante de este estudio es que nos sirva para hacer una autoevaluación de nuestro desempeño como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Y al final, si utilizamos esta herramienta correctamente, vamos a poder hacer los ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida individual para correr esta carrera de la que Pablo nos ha estado hablando lo más exitosamente posible. Porque el punto, el objetivo real de esta vida es la que viene. Aunque se oiga así como medio loco, pero eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que lo que hagamos en esta vida va a determinar nuestra posición tanto de privilegio como de autoridad y de responsabilidad en la siguiente era. Y Dios nos ha llamado a buscar estas recompensas y estas coronas y estas posiciones. Así que pues vamos adelante con todo. Hoy vamos a hablar de la primera carta específicamente, que es la carta a la iglesia de Efeso. Y Efeso es la iglesia apostólica. Entonces vimos anteriormente que, digamos que este es el programa de Dios, ¿verdad? En general. ¿Sí pueden ver todos la pantalla? A ver, alguien que me confirme, por fin. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Entonces, tenemos aquí el programa de Dios en un resumen bastante condensado, ¿verdad? Pero desde la creación hasta la eternidad, o sea, donde empezó todo y donde va a terminar todo, vimos que esta parte que está señalada como pasado va desde la creación, todo lo que relata el Antiguo Testamento, hasta que viene Jesús a la tierra, hizo ese gran 8. sacrificio por nosotros para que nosotros podamos tener perdón por nuestros pecados y de esa forma poder ingresar al cielo, porque por nuestros méritos nunca lo hubiéramos conseguido, es solamente por ese regalo que Él nos hace que tenemos la oportunidad nosotros de que la penalidad del pecado no nos afecte y poder realmente llegar con Él. Entonces Jesús viene y después, justamente unos días después de su ascensión al cielo, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que baja y se posa en los primeros discípulos, en los primeros creyentes, y eso da nacimiento a esta nueva era que se llama la era de la iglesia. Entonces ahorita vamos a ver las cuestiones de esta era que están representadas por estas 7 iglesias, que son estos cuadritos de colores, y esta era se va a terminar con el rapto de la iglesia, donde ahorita el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, y eso es algo que es bueno entender que no sucedía en el Antiguo Testamento. Eso es algo nuevo que Pablo explica en sus diferentes epístolas,
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí estaba operando, pero operaba en los profetas como un viento que llegaba, operaba y se retiraba. Operaba y se retiraba. David habla de eso, ¿no? Cuando le pide a Dios, por favor, no retires a tu espíritu de mí. Entonces eso quiere decir que estaba operando, pero no de manera permanente. Una de las grandes diferencias de la era de la iglesia es que ahora el Espíritu Santo está operando en nosotros, pero de manera permanente, porque vive dentro de nosotros. Por eso es que se dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios, porque su Espíritu literalmente vive dentro de nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces eso es una de las grandes características de esta era de la iglesia, pero va a terminar y va a cambiar otra vez una vez que se dé el rapto de la iglesia y entonces va a haber aquí un pequeño espacio de tiempo antes de que comience la tribulación, que son los 7 años últimos antes de que Jesús regrese a la tierra. Pero cuando Él regrese, vamos a regresar todos los que fueron trasladados al cielo aquí, vamos a regresar con Él y entonces va a establecer su reinado sobre la tierra, que se llama el milenio, porque va a durar justamente 1000 años y va a ser como un puente de transición entre la vida como está hoy en el planeta y como tiene que estar en la eternidad. Entonces, esta época del milenio va a servir grandemente para Es porque creo que limpiar no tienes mucho de mucho lo que internet. está sucediendo hoy en día en el mundo. Ok, entonces, habíamos visto que proféticamente, de acuerdo con la profecía de Daniel de las 70 semanas, ¿ok? La semana 69 de esas 70 semanas terminó justo antes de la crucifixión de Cristo y la semana 70 de esa profecía de Daniel 9 va a comenzar con la tribulación, que es la última semana. Entonces nosotros vivimos en este intervalo. Es como un paréntesis dentro del programa de Dios, porque antes del paréntesis el programa era 100% judío, ahorita está el programa de la iglesia, pero cuando este se termine, vamos a volver con un programa judío para terminar la era. ¿Ok? Entonces ya vimos que estamos aquí nosotros por todo el análisis que hemos hecho en sesiones anteriores cuando hablamos de los últimos tiempos. Sabemos que estamos en las últimas, sabemos que el rapto es inminente y que es el siguiente evento profético que va a suceder. Entonces sabemos que estamos como por aquí, ¿ok? Al final de la era de la iglesia. Entonces vamos a ver que esta época, como decíamos, está representada por 7 iglesias que la sesión pasada explicamos que juntas y justamente en el orden en el que Dios las ha establecido, representan un perfil profético de la historia completa de la iglesia. Entonces, ¿cómo funciona eso? La primera de ellas, que es la iglesia de Efeso, representa la iglesia apostólica, que fue la iglesia del primer siglo que digamos que fundaron y comenzaron y crecieron los discípulos de Jesús y bueno, los apóstoles, ¿no? Porque Pablo, por ejemplo, pues llegó un poquito más tarde que todos los demás. Pero bueno, es un gran apóstol, por supuesto, y bueno, él escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Bueno, después viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Es la época en la que tanto los romanos como los judíos estaban persiguiendo a los nuevos cristianos de una manera brutal, no se puede decir de otra manera. Y después viene la iglesia de Pérgamo, que es cuando el imperio romano declaró que el cristianismo iba a ser ahora la religión oficial del imperio romano. Y entonces, digamos que antes, o sea, todavía en la época de la iglesia perseguida, o sea, desde que empezó la iglesia hasta antes de esa declaración, era ilegal en el Imperio Romano ser cristiano, porque el César era el que estaba considerado como Dios y estaba como hasta arriba de todo, ¿no? Entonces, ser cristiano no era legal, pero 2 emperadores después de Constantino hizo que el cristianismo ya fuera legal, o sea, que ya no fuera perseguido como una cosa ilegal en el imperio. Pero 2 emperadores después de él, este señor declaró que el cristianismo iba a ser la religión obligatoria
del Imperio Romano. Y entonces ahora la situación se cambió completamente y ahora todos los que no quisieron convertirse a ser cristianos iban a ser perseguidos. Entonces mucho de todos los líderes paganos se tuvieron que hacer cristianos, que en realidad lo que hicieron fue continuar con todas sus creencias, sus ritos y sus tradiciones, pero le cambiaron las etiquetas a ponerle nombres cristianos. Entonces, pero bueno, cuando llegamos a la iglesia de Pérgamo vamos a ver exactamente cómo se desató todo eso y las consecuencias que estamos viviendo todavía hoy en día de todos estos eventos. Pero en fin, después viene la iglesia de Tiatira y esta es la iglesia medieval, ¿ok? Ahora, la diferencia entre las tres primeras y las cuatro últimas es que las tres primeras históricamente, solamente desde un punto de vista histórico, tuvieron un principio y un final, ¿ok? Las últimas cuatro, las cuatro van a llegar hasta el final de la era, en diferentes maneras cada una, pero las cuatro van a llegar. Y como estamos nosotros casi al final de la era, sabemos que estamos viviendo con estos cuatro perfiles de iglesias alrededor de nosotros, ¿ok? Entonces, cuando hagamos el estudio de cada una de estas cuatro cartas, vamos a poder distinguir lo que estamos viendo afuera en el mundo. Va a ser muy interesante. Pero bueno, el punto aquí es que aunque históricamente estas tres iglesias ya tuvieron su final, acuérdense que son cuatro niveles de aplicación, ¿verdad? Uno es el histórico y el profético, pero el otro lado de esa moneda son los otros dos niveles de aplicación, que son el nivel eh, admonitorio, que quiere decir que le aplica a todas las iglesias de todos los tiempos, y el más importante para ti y para mí, el nivel personal. O sea, todas las situaciones que están siendo de las que Jesucristo está hablando en cada una de estas cartas, nos pueden aplicar a todos nosotros. Y eso es lo más importante, que podamos hacer con todos estos elementos una buena autoevaluación que nos ayude a mejorar y a terminar nuestra carrera lo mejor posible. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la iglesia de Efeso y en esa nos vamos a concentrar, ¿sale? Entonces, vamos a ver primeramente el nivel histórico, el nivel local, este es el nivel obvio de aplicación, así que vamos a ver quién fue históricamente la iglesia de Efeso, ¿ok? Efeso era la ciudad, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. O sea, Efeso fue una ciudad súper, súper importante. A ver si puedo quitar estas marquitas. Ok, perdón. Fue una ciudad súper importante, ¿ok? La tercera ciudad más importante del Imperio Romano. En su momento, ella fue la ciudad capital de la provincia romana de Asia, ¿ok? ¿Se acuerdan que el Imperio Romano tenía dos piernas, la de Asia y la de Europa? Entonces, Efeso en su momento fue la ciudad capital de la pierna asiática, digamos, del Imperio Romano y tenía carreteras que iban a todas las otras provincias de Asia Menor. ¿Ok? Y se acuerdan que habíamos dicho en nuestra sesión pasada, habíamos ubicado geográficamente a estas 7 iglesias y sabemos que están todas en lo que hoy día corresponde a la parte oeste de Turquía. Bueno, entonces, además era un centro cosmopolita, o sea, había muchísima actividad cultural, de comercio, religiosa, etcétera, y por lo tanto era una ciudad que tenía muchísima riqueza. ¿Ok? Esta ciudad es importante también porque es donde la tradición dice que aquí se quedó, y muchísimas gracias, Clau, por poner eso en el grupo de Facebook. Me encantó que hiciste un resumen padrísimo de las principales cosas históricas acerca de Efeso y eso que no habíamos hablado para nada al respecto. Pero entonces la tradición dice que esta ciudad fue donde se establecieron el apóstol Juan después del exilio en la isla de Patmos y también María, la madre de Jesús. Y si se acuerdan ustedes, cuando Jesús estaba en la cruz, él volteó con Juan y le encargó a él que cuidara de su madre. Entonces se cree que ellos dos vivieron aquí en Efeso, que aquí terminaron los dos sus días
Y de hecho, esta foto de aquí abajo es una fotografía de la que se piensa que es la casa de María. Es muy probable que sí haya sido esta. Lo que pasa es que en todos los lugares antiguos de estos, algunos están establecidos por tradición y otros son verdaderamente bíblicos. Pero bueno, de una forma o de otra, se cree que este fue el hogar en donde vivieron a Juan y María. Bueno, María, pues sí, en la casa de María. ¿Ok? Una de las cosas súper importantes de Efeso es que la diosa patrona de esta ciudad era Artemisa, también conocida como Diana, ¿ok? Y había una o sea, una muy intensa devoción pagana hacia esta deidad aquí en esta ciudad. Entonces, esto significa que la gente, o sea, la población en general, tenía una oposición muy, muy fuerte en contra del cristianismo y todos los que estaban tratando de avanzar el cristianismo, como Pablo y algunas otras personas que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, era esto tan importante que tenían un templo ah, un templo pagano de gran, gran importancia, y este era el templo de Diana, ¿ok? Era tan importante que fue considerado en su momento como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y además fue el templo griego más grande que jamás ha sido construido, ¿ok? De hecho, este templo era 4 veces más grande que el Partenón en Atenas, o sea, para darnos cuenta de la magnitud, ¿no? Tenía 450 pies de largo y 225 pies de anchos más o menos, y el techo estaba soportado por más de 120 columnas. Entonces, vamos a ver aquí en esta animación cómo se ve hoy. Este lado es cómo se ve el día de hoy, las ruinas del templo de Diana, y el lado izquierdo es cómo se veía originalmente. Mira, así es como está ahorita, y esto es lo que fue en su momento. Una estructura bastante impactante. Ok, sigamos adelante. Bueno, ¿qué trabajo de evangelización se hizo en Efeso? Hubo cosas muy importantes. Primero, Aquila y Priscila, okay, que estaban casados, siendo discípulos de Juan, ellos hicieron algunos avances en Efeso, apoyados por Apolo, y todo esto viene en el libro de Hechos más que en ningún otro lugar. Am, pero el que realmente hizo el trabajo más fuerte, la mayoría del trabajo aquí, fue el apóstol Pablo. ¿Ok? En Hechos, capítulo 19, podemos ver que Efeso fue hogar y centro de operaciones de Pablo por más o menos 2 o 3 años. ¿Ok? Y es muy probable que él haya escrito varias de sus epístolas desde esta ciudad de Efeso, especialmente la carta de Primera de Corintios. Ahora, era un centro comercial, bueno, el centro comercial de Efeso, que es, mira, esta es la entrada o las ruinas de lo que era la entrada, y estas son las ruinas de lo que era el centro comercial. Y aquí, bueno, obviamente se daba el comercio y todo, pero había lugares que estaban abiertos y era un lugar ideal para hacer predicaciones al aire libre. Otra de las cosas que caracterizaba a Efeso es que había muchísima gente que creía en la magia. Había muchos magos y gente que creía en magia. ¿Y cuál es el problema de la magia? Bueno, en primer lugar, Dios la tiene prohibida porque es estar tratando de buscar cosas y soluciones y manipulaciones sobrenaturales completamente fuera de lo que Dios ha establecido. Entonces, bueno, este lugar estaba como plagado de toda la cuestión de magia, y en Hechos 19:19 vemos, dice, muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. ¿Por qué empezaron a quemar los libros? Por lo que Pablo les estaba enseñando. Pablo les trajo la verdad, que el Dios de todo lo sobrenatural y de lo natural es el Dios viviente. am, y entonces ellos, aprendiendo esta verdad, empezaron a quemar sus libros, y de pronto calcularon el valor de todos los libros que estaban quemando y se dieron cuenta que eran arriba de 50,000 monedas de plata. Entonces, imagínate que, o sea, no nada más en las creencias a la gente, en su estilo de vida, etcétera, le estaba llegando el evangelio muy profundamente, sino que aquí ya estamos empezando a ver que
estos cambios tuvieron un impacto económico en la ciudad ya algo significativos. Mira, aquí tenemos otra pues de las piezas, de los lugares importantes de la ciudad de Efeso, y es el teatro. Ok, mira, así es como se veía de lo lejos. Era una estructura enorme, ok, y en Hechos 19, 23 al 41, vemos un relato en el que resulta que había los plateros, o sea, los que se dedicaban a hacer figuritas de plata, hacían figuritas del templo de Diana y de Artemisa, la diosa, pero muchísimas, ¿no? Y era de plata pura. Entonces, era un negocio súper redituable, les dejaba muchísimo dinero, pero cuando Pablo comienza a enseñarles que las figuritas no eran dioses reales, la gente empieza a aprender estas verdades y empieza a dejar de comprar figuritas, empieza a desechar sus figuritas, y entonces todos los plateros se le van encima a Pablo y arman un tumulto así pero súper grande, que tuvieron que llamar a una asamblea, etcétera, para resolverlo. Y eso se llevó a cabo aquí en el teatro de Efeso, justamente. Ese relato lo pueden encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 19. ¿Ok? Y mira, vamos a ver otra vez, o sea, el lado derecho de esta ilustración es cómo se ven las ruinas el día de hoy, y el lado izquierdo es cómo estaba en su momento. Mira lo que queda. Y esto es cómo se veía en su momento el teatro. Que también ha de haber sido una estructura bastante impresionante. Bueno, ahora vámonos de lleno a ver qué dice la Biblia específicamente en esta carta, ¿ok? Recordemos que estas cartas fueron escritas por Jesucristo mismo y que todas estas cartas tienen 7 partes de su estructura, ¿ok? Entonces, aquí esto va a estar muy padre porque nos vamos a ir en un estudio verso por verso, ¿ok? Para estudiar la carta a la iglesia de Éfeso. Entonces, el primer versículo, que es el de Apocalipsis 2, o sea, las 7 cartas vienen en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces, ustedes se van a dar cuenta aquí en las referencias cómo nos vamos a ir literalmente verso por verso, vamos a analizar lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Entonces, en el primer verso del capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús había escogido un título diferente para sí mismo en cada una de estas 7 cartas? Aquí lo estamos viendo muy claro. En este caso, Jesús escogió este título, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, ¿qué significa esto, no? O sea, hay mucho simbolismo aquí. En el Apocalipsis 1:20, o sea, el capítulo anterior a este, viene este verso. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, o sea, estas 7 estrellas que Jesús tiene en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Lo voy a explicar. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 estrellas y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es muy importante saber acerca de esto? Los candeleros no son fuentes de luz propia. ¿Ok? Como, digamos, el sol es fuente de luz propia, ¿no? Pero sí es, espero que sí. Pero bueno, el punto es que los candeleros no tienen luz propia, sino que a través de quemar el aceite que esté en ellos, entonces pueden dejar ver esa luz. Son símbolos de las iglesias y recordemos también que la vez pasada vimos que ¿qué es la iglesia? Somos el grupo de creyentes, todos juntos, ¿ok? Entonces, si estos candeleros son símbolos de las iglesias, es una analogía muy bonita porque el aceite siempre es un emblema del Espíritu Santo. Entonces, así como el candelero por sí solo no puede transmitir, no puede emitir luz, nosotros tampoco. Lo que está sucediendo es que el Espíritu
Santo, o sea, el Espíritu de Dios en nosotros es el que permite que la luz de Cristo se pueda ver a través de nosotros, como un instrumento. Entonces aquí vemos una escena, o sea, donde Jesús está diciendo, yo tengo a los ángeles de las 7 iglesias en mi mano y estoy en medio de las 7 iglesias. Entonces, Él está en medio de todas las iglesias, está en una posición de control, ¿ok? Y vamos a ver qué significa la palabra Efeso, porque también no hemos dicho que el primer elemento de todas las cartas es el nombre de la iglesia y también es importante. En este caso, Efeso significa la deseada, ¿ok? La deseada. Vamos a ver. Siguiente verso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, que es perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, esta es la felicitación que Jesucristo está haciendo a esta iglesia, ¿ok? Le está diciendo, yo conozco tus obras, o sea, todas las cosas que has estado haciendo físicamente, tu arduo trabajo y perseverancia. O sea, él está completamente al tanto, es más, yo creo que más que las mismas personas de la iglesia, de cuánto trabajo les estaba costando, de el costo que habían tenido que pagar, qué tan difícil había sido perseverar en las circunstancias en las que estaban viviendo de persecución, de tanta oposición aquí en Efeso. Dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban examinando a los ministros y sus doctrinas y lo estaban comparando con la palabra de Dios. Y a todos aquellos que no estaban verdaderamente alineados, los estaban exponiendo, o sea, no los estaban dejando que se salieran con la suya, los estaban exponiendo y los estaban eliminando. Entonces, uno de los grandes trabajos que hizo la iglesia o los participantes de la iglesia de Efeso, los apóstoles, fue realmente cuidar la palabra de Dios, reunirla y mantenerla, eh, o sea, muy bien resguardada, digamos. ¿Ok? Y tenían, obviamente, tenían una gran lealtad a la verdad. Acuérdense que la palabra de Dios nunca se contradice. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tienen ninguna contradicción. Si algún día tú lees algo y dices, es que esto como que va en contra de aquello, quiere decir que hay que estudiar ese punto para entenderlo. ¿Ok? La palabra de Dios no está mal. A veces nosotros somos los que no la entendemos, pero no tiene absolutamente ninguna contradicción. Entonces, comparando con todo el resto de lo que Dios había dicho, también era una manera en que podían saber esto sí es verdad y esto no es verdad. Y bueno, aquí dice también que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Ok? Entonces, esta es una iglesia que estaba verdaderamente caminando separada del mundo. Que también eso lo vimos la sesión pasada. Si no la han visto, véanla, no se la pierdan. Y si sienten que la tienen que volver a ver, vuélvanla a ver porque había bastante información técnica. Pero una de las cosas que vimos es que la iglesia está llamada a vivir en separación del mundo, porque sabemos que el mundo, desde que Adán y Eva le entregaron el dominio, a ver, empezamos. Dios hace la creación, hace a Adán y Eva y les da el dominio sobre el planeta, sobre su creación. Pero entonces Adán y Eva, en vez de seguir obedeciendo a Dios, ellos obedecen a Satanás, se dejan, bueno, Eva se deja engañar y entonces introducen el pecado, pero no nada más introdujeron pecado a la humanidad, sino que además ese dominio que Dios les había dado, ahora ellos se lo entregaron a Satanás. Y hoy en día, quien todavía tiene ese dominio sobre la tierra es justamente Satanás. Esta iglesia estaba realmente caminando separada del mundo, o sea, ellos distinguían entre todas las cosas del mundo, las cosas nuevas que estaban sucediendo. Acuérdense que, o sea, la palabra de Dios se estaba escribiendo en estos días, no tenían todavía el Nuevo Testamento completamente reunido, apenas estaban circulando las cartas que los apóstoles habían escrito.
Entonces, ellos estaban tomando tanto los escritos como lo que estaba diciendo diferente gente y la manera en que se vivía en el mundo con tanta idolatría y con todo este paganismo tan intenso que se vivía en Efeso específicamente, y ellos discernían muy bien y separaban lo correcto ante los ojos de Dios, lo correcto de lo equivocado, y estaban realmente caminando como, ahora sí que como Dios manda. Ay, pero el siguiente verso, Jesús les dice, pero tengo contra ti, o sea, habían hecho muchísimas cosas bien, pero hay una cosa que Jesús les está reprobando completamente. Dice, que has dejado tu primer amor. Entonces, estas gentes estaban tan ocupados con los asuntos del rey que no tenían tiempo para el rey. O sea, ese primer amor, el amor a Dios, que te lleva a querer pasar tiempo con Él, a querer estar en oración, en adoración, que es la vida devocional, ellos se les estaba olvidando. ¿Ok? Entonces, hay cuatro elementos que son muy importantes para la vida de un cristiano, ¿no? Bueno, son cuatro de los elementos importantes. El primero es el estudio, ¿no? Hay que conocer la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a obedecerla si no la conocemos? O sea, tenemos que saber qué dice, ¿no? Entonces, estudiar la palabra de Dios es muy importante. El segundo son los trabajos, o sea, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios, ¿no? O sea, como ministerio, y también lo habíamos comentado en otra sesión, ¿no? Que todos, realmente todos estamos en trabajo de ministerio las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, porque por el simple hecho de nosotros decir que nosotros creemos y seguimos a Jesucristo, estamos dando un ejemplo a otras personas. Y eso es un ministerio. Koinonía, que es esta relación, este intercambio entre los creyentes. La devoción, que es todo. Bueno, vamos a ver estos detalles en un segundo. A ver, permítame, por favor. Ok, seguimos. Entonces, ahorita vamos a ver los detalles de la cuestión devocional y la cuestión de alabanza. Lo vamos a ver ahorita que terminemos de leer los versículos. El siguiente, que es Apocalipsis 2, 5 y 6, nos dice, esta es la exhortación, ¿ok? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto es bueno, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esto está fuertísimo, o sea, Dios está diciendo que aborrece algo y que está viendo que los apóstoles, los discípulos de Efeso también aborrecían las obras de los nicolaítas, y Jesús está dándoles gran aprobación acerca de esto. Entonces vamos a ver quiénes eran los nicolaítas y por qué es importante. Nico significa conquistar, y Laos viene de gente, significa gente. Entonces, los nicolaitas eran este grupo del clero que estaba gobernando sobre la gente. Ahora, ¿por qué Jesús podría decir que aborrece a los nicolaitas? Vamos a ver lo que nos dice Juan 13, 14 y 15, ¿ok? Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, esto es Jesús hablando, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, Jesús claramente está diciendo, les estoy poniendo el ejemplo de cómo tienen que ser ustedes unos con otros. Es una relación de servicio. Dice, si yo les lavé los pies, les estoy poniendo el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo los unos con los otros. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un contraste entre los nicolaitas, o sea, este clero que está gobernando sobre la gente,
contra el ejemplo que Jesús dio de cómo debían tratarse los creyentes unos a otros. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es realmente el que está hasta arriba de la iglesia? Jesús. También lo vimos la vez pasada. Y después llegamos al final de la carta, donde la última frase dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en el Apocalipsis 22, que es este capítulo, es cuando ya está la eternidad en operación. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Quedamos que lavar sus ropas era limpiar nuestras acciones, ¿ok? De todo lo que es equivocado en los ojos de Dios. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, este árbol, por alguna razón, es muy, muy importante. Lo vimos que el árbol de la vida estaba en Génesis. Incluso Dios puso, después de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, que estaba prohibido, Dios puso a unos ángeles muy especiales a resguardar el árbol de la vida para que no fuera a ser que también comieran de ese árbol. O sea, esto es algo muy serio. Y después, en el capítulo 22, o sea, la eternidad, o sea, desde el principio, en el principio y al final, o sea, en el plan perfecto de Dios, vemos que está este árbol. Y para tener acceso a él, lo único que Dios nos está pidiendo es obediencia. ¿Ok? Obediencia ¿a qué? A su palabra. Ok, entonces vamos a ver la aplicación personal de esta carta. Bueno, uno de los puntos súper importantes que Jesús está remarcando es acerca del primer amor. Hubo un momento en que los discípulos vinieron con Jesús. Acuérdense que todos ellos eran judíos, todos, tanto Jesús como todos los discípulos eran judíos. Y los judíos tienen arriba de 600 mandamientos, 600, ¿ok? Y ellos sí se los sabían de memoria y toda la cosa. Entonces llegan los discípulos con Jesús y le preguntan, oye, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Así como, el número uno, ¿cuál es? Y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, hay un solo Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, este mandamiento Dios se lo había dado a Moisés mucho tiempo antes y se quedó documentado en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y se le conoce como el Shema. ¿Ok? Esta es una representación del Shema. Todas estas letras son letras hebreas y los que pueden leer hebreo saben que dice justamente esto. ¿Ok? Pero es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, con todo lo que eres y por eso es que yo siempre traigo este cosito, es Shema. Ok, entonces ese es el mandamiento más importante, el primer amor a Dios. Y tiene mucho que ver con la vida devocional. ¿Se acuerdan también que habíamos visto en una sesión anterior de los últimos tiempos que una de las soluciones de la situación en la que vivimos hoy en día nos la da Dios en 2 de Crónicas 7:14 y dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, aquí estos 3 puntos son importantes para la vida devocional. Orar, ¿qué es orar? Hablar con tu Padre en el cielo, como tu Padre, porque eso es lo que Él es. Dios nos lo dice en muchos lugares de la Biblia, que Él es nuestro Padre y que es un Padre bueno que nos quiere dar buenos regalos. ¿Ok? Entonces hay que pedirle, porque también la Biblia nos dice, no tienen porque no piden. Hay que pedir.
Y Jesús dijo, lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Lo que me pidan a mí en mi nombre, yo se los voy a dar. ¿Ok? Buscan mi rostro, o sea, lo que Dios está buscando es un corazón sincero, que tenga sincero interés en Él. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos revisando lo del Padre Nuestro en eso lo pueden encontrar en el segundo video, el de Conectándose con Dios? Revisamos el Padre Nuestro y que decía, venga a nosotros tu reino, ¿no? Am, todas las primeras partes del Padre Nuestro, todas son los intereses de Dios y ya después vienen los intereses de nosotros. Entonces, si Jesús nos dio esa oración como un modelo de cómo orar, hay que tomar esos principios en cuenta. Ahí está, en la segunda página, plática. Dice, y se convierten de sus malos caminos. ¿A qué se refiere eso? A la obediencia. Entonces, primero hay que conocer la palabra de Dios para poder obedecer lo que dice. Otro de los elementos importantes del primer amor es la alabanza, ¿ok? El Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. O sea, hay que darle a Dios el crédito de Dios, ¿ok? No es nada más de que está allá arriba vestido de blanco y ya, o sea, no, es el Dios que creó absolutamente todo, que sostiene toda la vida, la tuya, la de tus hijos, la de tus seres queridos. En su mano está absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces hay que darle crédito, o sea, como el Dios real que es, ¿ok? El Salmo 108 dice, mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión para dar un ejemplo de una alabanza muy hermosa es que al final de la sesión nos vamos a quedar para la parte de preguntas y respuestas y vamos a hacer una alabanza que nos va a hacer favor nuestra amiga y súper talentosa voz, Reina, de regalarnos el día de hoy. No se lo vayan a perder. Bueno, otro de los puntos súper importantes que vemos en esta carta es que Efeso tenía una gran lealtad a la verdad. Examinaba a los ministros y las doctrinas, los comparaba con la palabra de Dios y veía si estaban alineados. O sea, eso es buscar pureza doctrinal. ¿Ok? Había muchos impostores, falsas doctrinas, etcétera, y hoy en día lo siguen habiendo. ¿Ok? Hay miles de formas de cosas que son completamente equivocadas, ¿ok? Y no es solamente no práctico, sino además es imposible conocer o estudiar absolutamente todas las falsedades que están allá afuera en el mundo, para nosotros hoy en día, ¿ok? Entonces, vamos a poner como un ejemplo para ilustrar este punto, ¿cómo le harías para reconocer un billete falso? El servicio secreto en Estados Unidos no entrena al personal de los bancos con toda la información que pueda traer un billete falso, ¿ok? Puede que los usen como ejemplos, pero el entrenamiento realmente es acerca de las medidas de seguridad que tiene un billete verdadero, ¿ok? Entonces, cuando la gente está perfectamente entrenada en todas las características que tiene un billete verdadero, cuando llega un billete falso, pueden identificar que no es real. Entonces, la clave aquí es que hay que conocer lo correcto para distinguir lo equivocado. O sea, no tiene caso tratar de ir a perseguir todo lo que está mal, sino vamos a concentrarnos en lo que sí es correcto para que cuando algo equivocado llegue a nosotros podamos distinguirlo y eliminarlo rápidamente y sin mayor esfuerzo. ¿Qué es lo correcto? Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por qué es muy importante que nosotros lo conozcamos. Porque incluso su misma palabra dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, no conocer no es excusa de acuerdo con Dios. ¿Ok? Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.
Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Ahora, si tú crees que esto no tiene nada que ver contigo y conmigo, vamos a ver qué dice el Apocalipsis 1:6, hablando de los que están representando a la iglesia ya en el cielo, dice, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. O sea, el plan de Dios para cada uno de nosotros creyentes, es que en la siguiente era seamos sacerdotes y que le ayudemos a reinar, ¿ok? Entonces, esto aplica, 100% aplica a ti y a mí. Y lo que hagamos hoy en esta vida, mientras todavía tenemos tiempo, mientras todavía tenemos oportunidad, cuenta y cuenta mucho. Y luego Jesús todavía nos da aquí Dios todavía otra advertencia. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, es súper importante obtener ese conocimiento, ¿ok? No nada más porque nuestro destino individual está de por medio, sino porque el destino de nuestros hijos está también de por medio. Que además, si nosotros no conocemos, ¿quién les va a enseñar a ellos? La escuela no. Ok, entonces, continuando con este punto de lealtad a la verdad y conocer lo que es correcto para poder distinguir lo que es equivocado. Hemos comentado ya también que la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Ok? Dios, Jesús, son creadores. Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, es el creador y sustentador de la vida y todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Tiene la habilidad de darnos un mensaje y también de autentificar que el mensaje realmente viene de él. ¿Ok? Los que no hayan visto los videos que no nos hayan podido acompañar en las sesiones de Comprobando la Biblia, les recomiendo que por favor los vean, están ahí en YouTube, porque ahí pueden ver las huellas digitales, especialmente en el segundo, en la segunda parte, ahí puedes ver las huellas digitales de Dios sobre su palabra, porque analizando, haciendo una serie de análisis científicos, no basados en fe y en devoción, no, o sea, modelos matemáticos y una serie de análisis, te das cuenta de que esos párrafos que estuvieron escritos en los idiomas originales no los pudo haber hecho el ser humano. No hay manera de que un ser humano hubiera podido hacer esas estructuras tan infalibles, ni con computadoras. Así que sabemos, porque se puede comprobar que realmente este mensaje viene de Dios, que es su palabra. Él lo ha autentificado. Y además Dios nos da advertencias también en diferentes lugares de su palabra, especialmente en Apocalipsis 22, que dice que nadie debe ni de añadir ni de quitar absolutamente nada a su palabra, ¿ok? Porque la manera en que está escrita es extremadamente exacta, ¿ok? O sea, Dios dice lo que realmente quiere decir. Realmente no se anda con rodeos, ni te da, o sea, cosas extrañas, no, él dice lo que quiere decir. Y de todo lo que dice, él realmente es serio acerca de eso. Exactitud al 100%. En Mateo 5:18, Jesús mismo dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que ya vimos cuándo va a ser eso, justo antes de que comience la eternidad, después del milenio, dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley aquí se refiere a toda la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, fíjate, o sea, ni una jota ni una tilde, o sea, en el hebreo original, esta es la jota, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde son estos ganchitos que tienen muchas de las letras. O sea, para nosotros sería lo equivalente a decir, no, no, o sea, hasta que pase cada puntito de la I, cada tachita de la T, todo se va a cumplir. Entonces, estamos llamados a caminar separados del mundo. Y esta es una decisión 100% personal. ¿Ok? Si Dios toma su palabra en serio, nosotros le debemos la misma seriedad.
¿Y qué es ser serios acerca de la palabra de Dios? Es darle autoridad máxima en nuestra vida, ¿ok? La palabra de Dios sobre opiniones personales, sobre tradiciones culturales, sobre reglas institucionales, sobre palabra de sacerdotes, si es que va en contra de la palabra de Dios. O sea, todo lo que ves afuera, sea cultural, institucional, la regla de no sé quién, compáralo con la palabra de Dios. Por eso es importante conocer lo correcto, conocer la palabra de Dios. Sobre preferencias personales, sobre presión social, ¿ok? La palabra de Dios debe de estar por encima de todo esto porque es nuestra autoridad máxima si realmente vamos a tratar a Dios como nuestro Dios. Siempre preguntarnos en cualquier situación, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y te aseguro que vas a encontrar la respuesta. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y también en Mateo 22 y 23, 7, 22 y 23 dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, funcionar de dientes para afuera, a lo mejor se puede engañar a personas, pero a Dios no lo engaña a nadie. Él conoce exactamente qué hay dentro de nuestro corazón, incluso mucho mejor que nosotros mismos. Entonces, vamos a resumir la carta para la iglesia de Efeso. Este es el Executive Summary. Ok. Quedamos en que hay 4 niveles de aplicación, ¿ok? Aquí vamos a juntar el profético y el histórico, ¿ok? Y vamos a juntar la aplicación personal con el admonitorio, porque es todas las iglesias y a todos los participantes de las iglesias, ¿no? Entonces lo vamos a poner en el nivel personal y tenemos 7 elementos de la carta. Entonces, históricamente, Efeso fue la iglesia apostólica, ¿verdad? La iglesia en la que participaron todos los apóstoles de Cristo. Su nombre quiere decir la deseada. El título que Jesús escogió, y como pueden ver, ese título tiene mucho que ver con el tema general de la carta. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, o sea, los espíritus, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, él está en medio de su iglesia, está en una posición de contacto directo y en control. ¿Okay? Lo que estaban haciendo bien, las felicitaciones, doctrina correcta, lealtad a la verdad, aborrecer a los nicolaitas. ¿Qué les faltó? Que dejaron su primer amor. ¿Cuál es la exhortación que Jesús les hace? Volver al primer amor. O sea, no dejar de hacer las cosas que estaban haciendo bien, pero volver a su primer amor. ¿Y cuál es la promesa que le hizo para los vencedores? Comer del árbol de la vida. Entonces, acuérdense, todo esto nos aplica a cada uno de nosotros personalmente. ¿Okay? Entonces, necesitamos nosotros seguir estas cosas. Doctrina correcta, tener lealtad a la verdad, a reprobar de las cosas que Dios reprueba, como los nicolaitas, volver a ese primer amor con nuestra vida devocional. Y entonces a cada uno de nosotros nos está prometiendo que si vencemos en estos aspectos, vamos a poder comer del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, si lo vamos a resumir en 3 cosas súper importantes. Estudio bíblico para conocer qué es lo correcto, la palabra de Dios. Los trabajos que empiezan con obedecer la palabra de Dios. Vida devocional, o sea, oración y adoración. Bueno, entonces con esto voy a cerrar esto. Los invito, por supuesto, a nuestra siguiente reunión, que va a ser el próximo martes 30 de junio a las 8 de la noche. El código de Zoom lo vamos a mandar por WhatsApp y lo vamos a poner también en nuestro grupo de Facebook, que si no son parte todavía del grupo, por favor, únanse al grupo para que podamos comentar acerca de estas cosas, que podamos tener esa interacción que es muy enriquecedora.
Y la siguiente sesión va a ser la tercera parte de esta serie y vamos a ver la carta a la iglesia de Esmirna. ¿Ok? Entonces ahora podemos abrir los micrófonos. Vamos a ver si hay preguntas de alguien y en cuanto se terminen las preguntas, no se vayan porque vamos a tener un súper deleite con nuestra amiga Reina que nos va a hacer favor de compartir una canción de adoración hermosísima. Ok.